Lo que hace la negra mendiga tras ser vista como carga por el viejo solitario sorprende a todos. El aire en la casa aplastaba con su pesadez, como si el mundo real se hubiera detenido en torno a Sofía. La noticia del cáncer de su suegra resonaba en su cabeza, un eco sordo que la atormentaba. Carmen, con su actitud desafiante y mirada penetrante, se negaba a aceptar la gravedad de su enfermedad. «Es un truco. Quieren robarme mi dinero», gritaba, mientras sus manos temblaban, marcadas por la vida dura que había llevado. Sofía veía todo esto desde un rincón sombrío de su cocina, donde la luz apenas penetraba, como si también la esperanza se hubiera escondido. Alejandro, su esposo, estaba atrapado entre dos mundos, pero lo que nadie sabía era que Sofía guardaba un secreto, una herencia de 50 millones de su tía rica, a quien nunca había conocido bien. Estaba ansiosa por tener la cena de cumpleaños perfecta para ganarse su afecto y, con suerte, conseguir el dinero que tanto necesitaban. Cocinaba en silencio, el aroma a especias llenaba la casa, un contraste con el aire sombrío que la rodeaba. Si solo puedo llegar a hablar con ella, todo esto podría cambiar, pensaba, mientras su corazón latía con esperanza y miedo. La noche de la cena se acercaba y las incertidumbres impregnaban el ambiente. Al preparar todo, un mensaje anónimo apareció en su celular. «Sé lo que planeas. Cuidado con lo que estás haciendo». El aliento se le cortó. ¿Quién sabía de sus planes? Su mente comenzaba a salirse de control, preguntándose si habría alguien dispuesto a desenmascararla. Cada ingrediente que cortaba se volvía más pesado, como si la cuchilla estuviera cortando su propio corazón. Las risas de las familias que llegaban a casa resonaban como ecos lejanos en su mente. Sofía se esforzaba por mantener una sonrisa, pero su mano temblorosa causaba estragos en su cocina. La atmósfera estaba cargada y las conversaciones entre los invitados se tornaban cada vez más hostiles. Algunos cuchicheaban, mientras ella sentía que las miradas se volvían un peso insoportable. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Alejandro, sin advertirlo, fue captado en un rincón hablando con otra mujer. Las sonrisas y los murmullos se convirtieron en un grito sordo para Sofía, que sintió como el mundo se desmoronaba. ¿Podía confiar en él? La traición impregnaba el aire, mientras ella se preguntaba una y otra vez, ¿es este el final para mí? Oye, antes solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión en el aire era palpable. Sofía había intentado mantener su sonrisa, aunque se sentía desgastada, como una hoja arrastrada por el viento. Pero en el fondo, un grito repetía su mantra. ¿Es este el final para mí? Observaba a los invitados mientras discutían su estado, riendo y cuchicheando, ignorando la tormenta que torbellinaba en su interior. De repente, el sonido del cristal rompiéndose rasgó la sala. Todos se voltearon. Sofía sintió que el pulso se le aceleraba y su corazón se encogía. Era Alejandro, cuyo rostro estaba pálido y frío. Ahora miraba a su madre con un terror helado. Antes de que alguien pudiera preguntar, Carmen se desplomó, cayendo al suelo como una marioneta a la que se le ha cortado la cuerda. Un grito rompió el silencio tenso. ¡Mamá!
Alejandro se lanzó hacia su madre, la tomó en brazos. El caos estalló. Los invitados corrían, pero Sofía se quedó paralizada, observando la escena, sintiendo que el aire se le cortaba. La angustia se reflejaba en todos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien. Sofía apenas podía pensar. Su mundo había comenzado a desmoronarse justo en el momento en que esperaba un nuevo comienzo. La idea de perder a Carmen, por más difícil que fuera, se sumaba a su culpa. Mientras las luces parpadeaban y el murmullo se apoderaba del ambiente, Sofía sintió un escalofrío. La revelación la abofeteó. No era solo la salud de Carmen lo que estaba en juego, sino su propia vida. De pronto, el teléfono de Sofía vibró. Miró la pantalla y de nuevo el mensaje anónimo. «Sé lo que planeas, y su fin está más cerca de lo que crees». ¿Quién era? ¿Cómo sabían de su plan? Su mente giraba. La ansiedad la fue invadiendo y el nudo en la garganta se hacía más fuerte. Un grito resonó agudo en el aire y Sofía volvió a mirar hacia Alejandro. Él mantenía los ojos fijos en su madre, que yacía inmóvil y blanca. La preocupación se transformó en furia. Él no estaba solo. Vislumbraba en su mirada que algo más lo afectaba. Dos invitados murmuraban entre sí, y entonces uno de ellos, un viejo amigo de la familia, agregó en voz baja: «No se lo digas a nadie, pero escuché que el testamento de la tía de Sofía tiene ciertas condiciones que podrían afectar a toda la familia». Sofía sintió como si alguien le hubiera tirado un balde de agua fría. En su mente, una cadena de luces se encendió. ¿Era posible que hubiera algo más? ¿Que la herencia de su tía, un dinero que nunca había llegado a tener, ahora tuviera implicaciones mortales? ¿Cuánto sabía realmente sobre su madre? Antes de que pudiera procesar esa idea, alguien comenzó a abrirse paso entre la multitud. Una mujer desconocida, su rostro empapado de lágrimas. Tú eres Sofía. Lamento mucho la pérdida, pero necesito hablar contigo ahora». El apuro en su voz era un eco de su propio desconcierto. La mirada de esta mujer la llevó a pensar en todos los secretos guardados, en pasados no resueltos que ahora volvían a la luz. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las relaciones se desmoronaban. Las verdades ocultas iban a salir a la superficie. Nunca pensó que una simple cena de cumpleaños podría desatar una tormenta. El silencio que siguió fue pesado y angustiante. La mujer continuó acercándose, y Sofía sintió que se balanceaba entre la esperanza y el pánico. En ese instante, todo cambió. La herencia se había convertido en el menos de sus problemas. «Sofía, ven, necesitamos hablar. Esto es más grave de lo que imaginas». Todo su mundo se tambaleaba mientras solo podía pensar: «¿Qué habías hecho realmente, tía?». La mujer desconocida se acercó a Sofía con los ojos desbordados de lágrimas y ansiedad. «Sofía, por favor, ven, necesitamos hablar. Esto es más grave de lo que imaginas». Su voz era un hilo tembloroso que mantenía la atención de todos, y la tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La mirada severa de Alejandro, agachada sobre su madre en el suelo, se volvió una imagen etérea. Las risas apagadas de los invitados, los murmullos nerviosos, todo se transformó en un murmullo distante. Era como si cada sonido se desvaneciera, dejando solo el agudo susurro de la mujer. La desconocida tomó su mano, intensa y desesperadamente. «Tu tía no solo tenía dinero, había secretos oscuros. Tu madre, Carmen, es parte de todo esto». Sofía se quedó helada. «¿Qué dices? ¿Cómo sabes eso?».
exigió, su voz temblando al igual que su corazón. Lo descubrí por accidente. La mujer apretó la mano de Sofía. Carmen tenía un trato con tu tía, algo que no era solo financiero. Había algo más, y tu madre está en peligro. Las palabras explotaron en la mente de Sofía como una bomba. Cada frase desprendía una sensación de pánico que le transcurría por el cuerpo. Desconcertada, Sofía trató de desenmarañar sus pensamientos mientras su mano temblaba, ahora atrapada entre la de esta mujer. ¿Qué tipo de trato?, preguntó, tratando de mantener la calma. Tu tía dejó instrucciones, algo relacionado con una antigua búsqueda que empezó hace años. No sé exactamente qué fueron, pero algo oscuro estaba oculto. Tu madre usó esa herencia para protegerse, a costa de otras vidas. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Sofía sintió que la sala se encogía a su alrededor, como si las paredes se movieran. Y entonces, mientras su madre yacía inmóvil, Sofía recordó las noches en que Carmen la mantenía despierta con historias de su tía rica. Historias de un mundo lleno de riquezas, pero también de advertencias. No hables de ella, había dicho. Nunca la busques. La mujer realizó un movimiento sutil hacia atrás, y entonces Sofía se dio cuenta de algo alarmante. En el cuello de la desconocida brillaba un collar, una joya antigua, casi familiar. Era idéntica a una que había visto en una fotografía antigua de su tía. Habitaciones llenas de lujos y sombras. Un grito rompió el silencio de pronto, seguido de un eco helado. Mamá. Era Alejandro una vez más, su voz vibrando de dolor. Sofía se volvió hacia él y vio que ahora, against all odds, el rostro de Carmen se había transformado. Sus ojos parpadearon, su cuerpo comenzó a moverse. La vida regresaba, pero no había signos de alivio en su mirada. Pronto, la mujer que había acercado a Sofía comenzó a temblar. Sabes que esto va más allá de lo que crees, ¿verdad? Tu madre no es quien crees que es. Las palabras resonaron con potencia. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. Mientras miraba a su madre levantarse, la confusión en sus ojos. Ahora todo estaba interconectado, como líneas de una telaraña. ¿Acaso Carmen había manipulado todo desde un rincón oscuro de su mente? ¿Cómo era posible que la herencia, que siempre había sonado como un regalo, estuviera teñida de complicidad? Los murmullos de los invitados se intensificaron. La atmósfera vibraba con preguntas no formuladas. Sofía se preguntó si todo habría sido parte de un juego mayor, uno que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó Sofía, pensativa. Antes de que la mujer pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la estancia. Era Carmen, que ahora miraba a todos con desdén, y más allá de su mirada, algo oscuro se estaba desatando. La tensión llenaba la habitación como un manto pesado. Sofía apenas podía respirar. La declaración de la mujer desconocida resonaba en su mente. Carmen no es quien crees que es. Cada palabra era un eco aterrador que atravesaba su pecho. Ella miró a su madre, que empezaba a levantarse. La frialdad de su mirada agudizaba el miedo que le punzaba el estómago. La mujer acercó sus manos a su rostro, como si intentara contener algo. Su expresión se tornaba cada vez más angustiosa. Sofía, tienes que estar lista. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que eso significaba, el ambiente estalló en caos. Carmen, de pie, soltó un susurro que heló la sangre en las venas. ¡Basta! No hay nada que puedas hacer. Sus ojos destilaban una furia oscura,
y alejó a Alejandro con un gesto violento. El desconcierto se apoderó de él. «Esto no es lo que parece», gritó Sofía, sin saber a quién dirigía su desesperación. La desconocida retrocedió un paso y, viendo la confusión, gritó con más fuerza: «Ella ha estado manipulando todo, incluido tu destino, Sofía». Era un golpe a la mandíbula y las palabras resonaron. La multitud murmuraba, intercambiando miradas de incredulidad. La presión sobre los hombros de Sofía aumentaba, como si el aire se volviera más denso. Carmen, concentrada, pareció recobrar un poder que Sofía nunca había presenciado. «Tú no entiendes, nunca lo entenderás», afirmó, avanzando hacia su hija. «Tu tía estaba viva para proteger lo que es nuestro, las riquezas, los secretos». Y de repente, en un giro instantáneo, algo cambió en la atmósfera. Un sonido sordo, como un golpe profundo, resonó desde el piso de arriba, interrumpiendo el momento. Todos los ojos se volvieron hacia la escalera. Las luces parpadearon y un grito desgarrador siguió al sonido. Era un eco de horror, una señal de que algo catastrófico estaba a punto de suceder. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué fue eso?», preguntó casi en un susurro. Nadie respondió. La tensión era palpable. El caos y el miedo habían filtrado un sudor frío por su frente. Todos estaban atónitos. Carmen, de pronto, pareció perder el color. Su rostro mostró un rastro de temor genuino, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de control. «No, no puede ser ella», murmuró, mirando hacia las escaleras. «No puede ser». Sofía se sintió atrapada en un vórtice de confusión. «¿Quién es? ¿Qué pasa?». La desesperación aumentaba. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la fuente del grito. Alejandro se colocó a su lado, visiblemente agitado. «Sofía, espera, es peligroso». Pero ya había tomado la decisión, como si el destino la empujara hacia adelante. Subieron la escalera con pasos temblorosos. Cada escalón retumbaba, como si el suelo denunciara lo que ocultaba. Al llegar al pasillo, la puerta de una habitación estaba entreabierta y se escuchaban susurros provenientes de adentro. Las sombras se movían, distorsionando la realidad en una danza perturbadora. Con un giro inesperado, Sofía empujó la puerta y entró, y lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la habitación, entre un caos de papeles y cajas, estaba una mujer que no reconocía, con un collar ancestral alrededor del cuello, idéntico al de la desconocida que había ido a buscarla. «¿Tía?». La palabra salió de sus labios como un susurro de incredulidad. La mujer giró, sus ojos reflectando un sufrimiento profundo, y aunque el parecido era innegable, había una oscuridad en su mirada que Sofía nunca hubiera imaginado. La desconocida, que había sido una especie de salvadora, se volvió hacia ella, un brillo extraño en su mirada. Lo tenía todo planeado. Tu madre, ella nunca debió dejártelo saber. Pero el tiempo se acaba, Sofía, y ahora debes elegir. Tu vida depende de eso. El reloj seguía sonando como un recordatorio constante del tiempo que se escapaba. Sofía sintió cómo el aire se le cortaba, y una verdad inquebrantable se instaló en su corazón. ¿Qué elegirá Sofía? ¿La herencia o la verdad? Hay vidas que están en juego. Esta decisión podría cambiarlo todo. Y en ese momento, el caos del exterior se desvaneció. Solo existía la pregunta: ¿quién eres realmente, Sofía? Pero no hubo tiempo para responder.
El secreto estaba por salir a la luz, y con él la onza oscura que llevaba la carga de muchos destinos, incluido el suyo. Sofía estaba paralizada. El aire se volvió denso con cada palabra que la desconocida había dicho. La habitación parecía girar a su alrededor. Tu madre, Carmen, es parte de todo esto. Las palabras resonaban en su mente como un tambor que no cesaba. De repente, un grito profundo cortó el aire, rompiendo el caos en el que estaban envueltos. Era Alejandro. Sus ojos amplios, llenos de terror, apuntaban a la puerta por donde habían llegado. Colapsando, Carmen cayó de nuevo, pero esta vez no era solo un desmayo. Sofía sintió como el frío recorrió el suelo hasta sus pies. El rostro de su madre había cambiado drásticamente. Había un destello en sus ojos, una chispa que no reconocía, como si algo antiguo y enterrado hubiera resurgido. La incomprensión y el pánico la rodeaban. ¡Oh, mamá! Estaba a su lado intentando sacudirla, pero de repente Carmen abrió los ojos. Pero no fue un despertar tranquilo, fue una mirada fulminante. «Tú no puedes estar aquí», gritó, su voz resonando, llena de un poder que no le pertenecía. La tensión en la habitación se volvió eléctrica, casi palpable, y la desconocida dio un paso atrás. «Es verdad, este es el lugar donde todo comienza. Debes elegir, Sofía», insistió la mujer, aferrando el collar que llevaban ambas, como si todo su destino estuviera tejido en esas joyas. Pero antes de que pudiera cualquier cosa, otra explosión resonó desde afuera, como un trueno. La ventana estalló en 1000 pedazos, y una figura oscura entró en la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Alguien conocido, alguien de su pasado, un hombre, su rostro medio cubierto, pero Sofía reconoció sus ojos. Era Leonardo, el exnovio de Carmen. Había desaparecido hacía años. ¿Qué hacía aquí? ¡Sofía!, gritó, corriendo hacia ella mientras los murmurantes invitados retrocedían aterrorizados. «No puedes dejar que esto continúe. Tu madre ha estado jugando con fuerzas que no entiende». Su tono era grave, lleno de desesperación, y Sofía sintió un nudo en su estómago. «¿Cómo sabes esto? ¿Qué está pasando?» La confusión la consumía. Carmen, aún en el suelo, comenzó a temblar, y la atmósfera se oscureció. «Esto es más grande de lo que pensabas. Tu madre no solo está atada a la herencia, Sofía. Ella es parte de un pacto que trasciende generaciones». Alejandro la miraba, inseguro, como si cada revelación lo empujara más lejos de la realidad. «¿Qué dices, Leonardo? Esto no tiene sentido», gritó, sin poder esbozar otra reacción. Carmen se levantó tambaleándose, en un estado que parecía más allá del miedo. «¡Cállate, Leonardo!». Su voz se volvió un rugido, retumbando dentro de las paredes. «Ya no estoy bajo tu control. He sido libre durante años, desde el día que decidí dejarte». Un silencio estalló. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Sofía sintió el mundo desmoronarse de nuevo. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué pacto? ¿Qué hiciste?». Aquel silencio se rompió al instante. Un terror congelante entró en la habitación, cuando un tercer estruendo resonó. De la nada, era una sombra oscura que caía del techo. Un objeto que atravesó el aire con un sonido cortante antes de estrellarse contra el suelo. Un antiguo cofre, desgastado, y el símbolo grabado en su superficie resonaba como un eco en el fondo de su memoria. La misma marca que había visto en las cartas de su tía. Una repentina ola de horror inunda sus venas. «Solo lo abriré si tú lo haces». La desconocida temblaba.
Su collar brillaba intensamente a la luz temblorosa, y Sofía sintió que el tiempo se detenía. Su corazón empezaba a latir con fuerza al comprender que cada uno en la sala llevaba la carga de secretos que nunca debieron salir a la luz. En ese momento, se dio cuenta de que el abismo entre ellas no solo las separaba, las ataba en un juego mortal que apenas comenzaba. Elige, Sofía, ¿la verdad o el silencio? La habitación estaba repleta de miradas, cada rostro esperando su decisión. ¿Lo abriría, aunque supiera que podría romperlo todo? ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscura herencia que parecía llamarla? La presión era insoportable. Las palabras pendían en el aire, y el recuerdo de lo que estaba en juego crepitaba a su alrededor. ¿Qué caminos se estaban formando en su vida que jamás imaginaría? Sin tiempo que perder, la elección debía hacerse. La mirada de su madre, la angustiada súplica de Leonardo y la urgencia de la mujer desconocida la llevaron al borde del abismo, en un momento candente donde todo lo que conocía podía deshacerse en un instante. ¿Qué pasaría cuando eligiera abrir el cofre? Sofía sintió que el aire se volvía denso, casi pesado, mientras miraba el cofre antiguo. La combinación de miradas de desesperación y miedo la rodeaba. Esa pregunta resonaba en su mente. ¿La verdad o el silencio? Se sentía atrapada. Sin saberlo, la respuesta ya empezaba a formarse en su interior. Con manos temblorosas, se acercó al cofre. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe reverberaba en sus oídos. ¿Qué había dentro? ¿Estaría lista para enfrentar lo que podría cambiarlo todo? La mirada intensa de la desconocida ardía en sus ojos, esperando una decisión. Pero antes de que pudiera abrirlo, un intenso temblor sacudió el suelo. Todo se estremeció. Sofía perdió el equilibrio. ¿Qué estaba pasando? Los murmullos de los invitados se volvieron gritos. ¡Bajo! ¡Cúbranse! Alguien gritó a lo lejos. Y enseguida el sonido de cristales rompiéndose llenó la habitación. Sofía vio cómo la luz parpadeaba, como si el universo mismo estuviera respondiendo a la tensión acumulada. En un instante, la puerta se cerró de golpe, atrapando a todos dentro de esa cápsula de terror. «¡Mamá! ¿Estás bien?», gritó Alejandro, extendiendo la mano hacia Carmen. Pero el rostro de Carmen cambió, ahora emitiendo una energía oscuramente fascinante. «¿Sabes lo que esto significa?». Su voz era grave, emanando autoridad y poder. «Hoy no hay vuelta atrás». Antes de que Sofía pudiera procesar la transformación, se escuchó un estruendo brutal. El cofre, sin previo aviso, estalló en 1000 pedazos. Un destello de luz brillante iluminó la habitación, cegando a todos por un instante. Cuando la luz se desvaneció, lo que encontró les robó el aliento. Caminando entre los escombros del cofre, apareció una figura, un hombre alto, con una presencia que desbordaba confianza y una calma inquietante. Era Ricardo, el hermano gemelo perdido de Carmen. La revelación la dejó atónita. Nadie mencionó nunca que había tenido un hermano. Todos pensaban que Carmen lo había perdido años atrás en circunstancias misteriosas. «Hola, familia», dijo con una sonrisa helada. «He regresado para reclamar lo que es mío». La conmoción recorrió la sala.
Miradas de incredulidad se cruzaron entre los presentes. Sofía sintió un nudo en su garganta. Nunca había oído hablar de Ricardo. ¿Qué quería él? «Estás muerto», balbuceó Carmen, sus ojos abiertos como platos, incapaz de ocultar el miedo. Era una mezcla de sorpresa y terror, como si el pasado volviera para atormentarla. «No, hermana, he estado esperando el momento adecuado». Su voz era profunda y resonante. «El pacto que firmaste no se ha cumplido, y ahora, con la herencia en juego, es mi turno de jugar». La atmósfera se tornó eléctrica. Sofía observaba, incrédula. «¿Qué pacto?», cuestionó, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. La revelación parecía dar volteretas en su mente, cada giro más oscuro que el anterior. La desconocida que había tratado de advertirle se movió hacia adelante. «Todo se conecta, Sofía. Tu madre jamás debió ocultarte a Ricardo. Y ahora las cosas han cambiado». Carmen se erguía en la penumbra, respirando de manera entrecortada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. «Esto no es posible. No puedes estar aquí. Lo arruinarías todo», gritó, su voz crujiente rascando la creciente tensión. «¿Arruinarlo? No, es hora de restablecer el equilibrio». Ricardo extendió sus manos y el aire vibró a su alrededor. «Tu tiempo ha terminado, Carmen. Tú sellaste nuestro destino». Sofía miraba a su madre y a su tío, cada expresión reflejando un miedo palpable. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de desmoronarse. Lo que había comenzado como una cena de cumpleaños había evolucionado en un tablero de juego mortal, donde pasados oscuros y secretos devastadores amenazaban con salir a la superficie. «¡Mamá!», gritó Alejandro, su voz retumbando en la sala. Todos observaban, sopesando el impacto de la revelación. «¿Quién eres tú realmente? ¿Qué has hecho?». Y con esa pregunta, el caos se desató. Las luces parpadearon una vez más, y una ola de energía cruzó la habitación. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si todo estuviera cambiando alrededor de ella. Ricardo sonrió, una sonrisa que prometía peligros inimaginables, mientras todo a su alrededor comenzaba a volverse oscuro y confuso. La realidad se convirtió en un torbellino de sombras, y solo una cosa quedó clara. Sofía tenía que elegir no solo su destino, sino el destino de todos los que la rodeaban. Y en este momento crucial, se dio cuenta de que la verdad podía ser más aterradora que la mentira. ¿Cómo podría decidir en un mar de caos? ¿Quién realmente estaba ahí para ayudarla y quién solo buscaba su propia salvación? Sofía sintió que el aire a su alrededor se tragaba la luz. El hecho de que Ricardo estuviera allí, en cuerpo y alma, desdibujaba todo sentido de realidad. «No puede ser», pensó, mientras miraba cómo su madre se preparaba para responder a él. El caos aumentaba. Alejandro miraba a su madre, luego a Ricardo, buscando respuestas que nadie podía dar. «¿Por qué nunca nos dijiste que tenías un hermano?». Sofía no podía contener la indignación. «¿Qué más ocultas, mamá?». La furia le ardía en el pecho. La situación empezaba a volverse insoportable. Ricardo se acercó, su mirada certera. «Porque Carmen siempre ha tenido miedo. Miedo de que las verdades salieran a la luz. Miedo de que yo vuelva a reclamar lo que es mío». Su voz estaba cargada de resentimiento. Sofía vio cómo Carmen se encogía, su valentía desapareciendo. La mirada de su madre se volvía profunda, como si luchara contra lo inevitable. «Eres un traidor». «Siempre lo fuiste. Siempre fuiste un lastre.
retó Carmen, su voz aguda resonando en la sala. Sofía nunca la había visto así. Era como si fuera otra mujer, un retorcimiento en su mentón, un destello de locura en sus ojos. La tensión se apoderaba del ambiente, y alguien en la multitud se atrevió a intervenir. «¿Qué significa todo esto?», preguntó un viejo amigo de la familia, renuente a creer lo que escuchaba. Las palabras se ahogaron en la confusión. Nadie sabía a quién creer. Sofía sintió un golpe en el estómago. La maldad en el aire era palpable. ¿Es este el legado de mi madre?, pensó con desconsuelo. Pero había algo más, algo que recobraba vida desde las sombras. Justo en ese momento sucedió lo inimaginable. Un grito desgarrador atravesó el aire como una daga. Fue un sonido desgarrador que nadie pudo ignorar. Carmen cae de nuevo, pero esta vez un líquido oscuro brotó de sus labios. ¡No!, gritaron todos al unísono. Alejandro se lanzó a su lado, intentando frenar la hemorragia que brotaba sin control. Era sangre. La habitación se sumió en el silencio helado. Sofía estaba paralizada, el horror reflejado en su rostro. ¿Qué estaba ocurriendo? ¡Mamá, despierta! El pánico se apoderó de ella. Ricardo retrocedió. Su rostro se tornó pálido. Las sombras que solían ser familiares ahora lo rodeaban con fuerza. «Esto no estaba en los planes», tartamudeó. Los murmullos empezaron a resonar como un eco. La gente se acercaba a la escena, mientras el aire se hacía más pesado. Todos intentaban entender. Algunos murmuraban oraciones. Sofía, con el corazón en un puño, miraba a Alejandro sosteniendo a su madre. La boca de Carmen se movía, pero solo se veían burbujas de sangre salir. De repente, un brillo oscuro emergió del pecho de Carmen, como una sombra que se arrastraba hacia el suelo. Un retumbar, un grito ahogado en su propia desesperación. Nadie se atrevía a moverse. Todos estaban atrapados en la tensión. La vida de Carmen pendía de un hilo tan frágil. Pero lo que sucedió después fue aún más oscuro. La sombra tomó forma y de repente se convirtió en una figura familiar. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «¡No puede ser!». La figura se tornó tangible. Era la imagen de su tía, pero con una expresión de furia y reproche. La sombra se acercó a ella y el terror la invadió. «Tú viniste a reclamar lo que es tuyo». Un segundo golpe devastador. Sofía comprendió que toda su vida fue una trampa. La herencia que había deseado, el dinero que parecía salvador, era el precio de un antiguo conflicto familiar. «No puedo creer que todo esto haya sido por esto», sentenció su mente. Ayudaba a su madre, pero a su vez estaba atrapada en este círculo infernal. Todo era un juego de poder, donde la vida y la muerte se entrelazaban con secretos horrendos. La figura de su tía empezó a acercarse, y el horror se consolidó en su corazón. «Salid de aquí, antes que sea demasiado tarde», dijo la sombra, su voz resonando en el aire como un eco de advertencia. Pero no había forma de escapar. El grito de Carmen fue el último eco en la habitación. Cuando el silencio eventual retomó el control, lo único que quedó fue un vacío abrumador. Sofía quedó atrapada entre la luz y las sombras, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué camino tomaría ahora? Los ojos de Sofía se abrieron como platos, incapaz de apartar la mirada de la figura que había emergido del cofre. El terror llenó la habitación, y el aire se volvió denso con la inminente verdad. El rostro de su tía, imbuido de ira y desesperación, parecía un reflejo distorsionado de lo que una vez había sido. Sofía sintió
cómo su estómago se contraía y un sudor frío le recorría la frente. ¿Por qué regresaste? Carmen gruñó, su voz rasposa y llena de desdén. Deberías haber permanecido en el olvido. Las palabras eran como cuchillos, partiendo el silencio en la sala. Sofía podía sentir la tensión en los rostros de los invitados, cada expresión marcada por el horror y la confusión. «Esto es una locura», murmuró Alejandro, su rostro pálido, buscando la mano de Sofía con desesperación. Ricardo, con una calma inquietante, observaba todo con un aire de superioridad. «Regresé para reclamar lo que me corresponde». «Y parece que tu madre ha olvidado lo que le costó mantener este secreto». La sombra de su tía parecía cobrar vida, pulsando en la penumbra, como si la angustia y el dolor fueran parte de ella. Sofía dio un paso atrás, sintiendo que la sala misma se desvanecía bajo sus pies. Y entonces, en un instante que se sentía ferozmente eterno, la habitación se estremeció. Un grito desgarrador resonó desde afuera, como un eco de los horrores que se desarrollaban dentro. Fue un grito desgarrador, una súplica de auxilio que heló la sangre de... Sofía se volvió justo a tiempo para ver a su hermana menor, Lucía, caer por las escaleras, el rostro marcado por el miedo y la confusión. «¡Ayúdame!», gritó. Su voz era pura angustia. La visión destruyó toda lógica. La desesperación invadió la sala. Sofía sintió que su corazón se detenía. La sangre se le congeló en las venas. ¿Qué hacía Lucía aquí? ¿Por qué estaba en medio de este caos? «¡Lucía, retírate de aquí!». Sofía salió corriendo, el miedo apretando su pecho como una garra. Pero en ese momento, algo cambió en la expresión de Ricardo. Sus ojos se iluminaban con una intensidad perturbadora, como si hubiera manifestado un poder resurgente. «No puedes protegerla, Sofía», dijo en un susurro, y con un movimiento de su mano, el aire pareció temblar a su alrededor. De repente, un rayo de luz negra surgió de la sombra de su tía, envolviendo a Lucía en una espiral oscura. Sofía sintió que el mundo se detenía. «¡No, Lucía!», gritó desesperadamente, pero era como si las palabras se ahogaran en un grito sordo. El terror se reflejó en el rostro de cada persona en la habitación. «Lo que no sabes, Sofía, es que todos en esta familia están atados», dijo Ricardo, su tono delatando una extraña satisfacción. «Tu hermana es la clave de todo. Ella es la heredera de este poder ancestral, y yo he venido a reclamar lo que es mío». Como lanza de hielo atravesando su pecho, Sofía se dio cuenta de que Lucía no solo era su hermana, sino también un elemento crucial en un juego mucho más grande. Sofía observó cómo el oscuro poder rodeaba a Lucía, la niña tratando de liberarse con angustia. El horror de lo que estaba sucediendo la hizo tambalear. «Yo soy quien sujeta esto», pensó. La idea la dominaba. «Soy yo quien debe salvar a Lucía». En un último intento desesperado, Sofía se pasó el cabello detrás de la oreja y gritó con todas sus fuerzas: «¡Ricardo! Ella no te pertenece. No puedes hacerle daño». La presión en su pecho se volvía insoportable. Cuando dijo eso, una voz resonó en su interior. Una voz de su tía que parecía susurrarle desde las sombras: «Tú eres la única que puede romper el ciclo». La sala se llenó de murmullos. El aire se volvió irrespirable. Lo que Sofía había visto como una búsqueda de dinero se había transformado en una confrontación entre la vida, la muerte y las lealtades familiares retorcidas. Solo entonces, de repente, un destello deslumbrante iluminó el lugar.
configurando una figura espectral en el aire. Era su tía, pero no estaba enojada, estaba triste. Te he estado observando, Sofía, y no permitiré que te quedes atrapada en esta oscuridad. La verdadera herencia no es el poder que él busca, sino la libertad. Las luces titilaron y se apagaron, dejando a todos en una penumbra inquietante. El eco de su voz se desvaneció y un silencio sepulcral se instaló. La incertidumbre se apoderó de Sofía, luchando entre salvaguardar a Lucía y enfrentar a Ricardo. Todo lo que conocía, cada verdad que había creído, se disolvía como polvo en el viento. La sombra de su familia la envolvía. ¿Sería capaz de romper el ciclo y salvar a su hermana? ¿O la historia se repetiría de nuevo? Solo el tiempo lo diría. El caos que se desató en la habitación parecía interminable. Sofía, con el corazón latiendo al borde de un infarto, miraba a su madre, que yacía en el suelo, entre sombras y luces vacilantes. La sombra de su tía se acercaba, pero la voz de Lucía resonaba en su mente. El grito de angustia estaba grabado a fuego. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Pero mientras se debatía entre correr hacia su hermana o enfrentarse a Ricardo, un estruendo sacudió la habitación. Las paredes vibraron y un crujido profundo llenó el aire, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. De repente el suelo se abrió y un chorro de energía oscura surgió de la grieta, arrojando a todos hacia atrás. El pánico se esparció como un virus contagioso. La habitación se llenó de gritos, de murmullos aterrados. «¡Sofía!», gritó Alejandro, extendiendo la mano hacia ella, su rostro profundamente marcado por la preocupación. «¡Cuidado!». Pero era demasiado tarde. Una sombra oscura emergió y se abalanzó hacia Lucía. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡No, Lucía!», gritó. Pero en un instante, la energía cruel absorbió a su hermana. La habitación estalló en un grito de terror absoluto. La energía, ahora visible, danzaba en el aire, pulsando como un corazón desgarrado. «Es un sacrificio», pensó con horror. Era un plan más oscuro del que jamás hubiera imaginado. Pero cuando la luz se desvaneció, algo aún más aberrante ocurrió. Lucía no había desaparecido. En cambio, ahora estaba encarnada en una figura etérea, elevándose por encima del suelo, con una mirada que combinaba inocencia y una profunda sabiduría. «Sofía», llamó con voz resonante, que tomó por completo la atención de todos. De repente ya no parecía la niña vulnerable que había sido. «He estado esperando esto. Soy la puerta, la conexión entre ambos mundos». Un escalofrío recorrió la sala. «No», murmuré Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué has hecho, Lucía? ¡Despierta!». Pero no había respuesta. Lucía, ahora transformada, giró hacia Ricardo. «Tu poder ha sido destruido. El ciclo se rompe aquí». Sus ojos brillaban luminosos, casi como un faro entre la oscuridad. Sofía sintió su corazón tambalearse. Las sombras de nuestra familia han reeditado este juego por generaciones. «Es suficiente». Carmen, aún en el suelo, parecía comenzar a perder la conexión con la realidad. Venía en sí con un ajetreo. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, la angustia marcando su rostro. «No sabías lo que hacías, Lucía. Nadie lo sabía». La sombra de su tía pareció debilitarse ante la aparición de su hermana. La revelación se oyó como un trueno en la caverna. El giro era impactante. Todo lo que Sofía había creído que era un juego de familia, un simple conflicto por una herencia,
se había transformado en una batalla por el alma de su familia. ¿Qué significa esto? Alguien preguntó entre la multitud, la incredulidad flotando en el aire. La voz de Ricardo resonó con rabia controlada. No puedes controlarlo, Lucía. Sigues siendo una niña perdida en el juego que no entiendes. Pero la niña, ahora casi etérea, solo sonrió con comprensión. Es allí donde te equivocas, Ricardo. La herencia ya no está en manos de la codicia. Aquí se trata de elegir. Y hemos elegido. La sala pareció abrirse, el aire vaporizándose en un instante. Sofía se sintió atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido y una decisión monumental colgara sobre ella. ¿Qué haría si pudiera elegir? El corazón de Sofía latía con fuerza, pero la pregunta era más inquietante que nunca. ¿Acaso todo lo que había experimentado, cada lágrima derramada, cada oscuro secreto ya conocido, había sido parte de un juego mucho más grande? «Yo soy la puerta», repitió Lucía, y a medida que esas palabras reverberaban, Sofía comprendió que su hermana había tenido una revelación cósmica. «Y tú, Sofía, eres el último eslabón. Despierta. Las sombras ya no pueden retenernos más». Y con esa súbita epifanía, todo se tornó oscuro y confuso. Sofía, suspendida entre la luz y la oscuridad, preguntándose si Lucía había abrazado un poder que nunca entendió. La habitación gira y se tiñó de pánico. El destino de su familia ahora pendía de un hilo. «Debo elegir. Pero, ¿qué pasará si elijo mal?». La pregunta resonó en su mente, mientras las manos temblorosas tocaban la realidad que se desvanecía ante sus ojos. En ese instante, se percató de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de transformarse por completo. ¿Seré capaz de salvarme a mí misma y a mi hermana? Esa incertidumbre duró un eterno segundo, y el brío de la luz y el horror comenzó a apoderarse de ella. Sofía sintió que el aire vibraba a su alrededor, repleto de tensión y miedo. La sombra de Lucía ahora desbordaba luz y poder. Y su madre y Ricardo se enfrentaban en un juego que parecía no tener fin. La energía oscura palpitaba, y cada pulso resonaba en el pecho de Sofía como un recordatorio de que todo estaba en juego. «No te lleves a mi hermana», imploró, el terror empañando su visión. «¿De verdad crees que puedes detenerme, Sofía?». Ricardo se burló, su risa resonando con desprecio. Pero en lugar de temerle, Sofía sintió que la ira la empoderaba. «No te pertenezco, ni a ti ni a este caos». Las palabras fluyeron como un torrente, llenas de una determinación inesperada, y sin saber cómo, entendió que Lucía era su única esperanza. «¡Lucía!». Su voz sonó clara, atravesando el caos. «Confía en mí, usa tu luz». El brillo en los ojos de su hermana se intensificó, como si un fuego interno estuviera a punto de revelarse. Sofía sintió una conexión profunda. «Solo juntos podremos romper esto». La habitación vibró. Las paredes temblaban, pero el poder oscuro empezaba a disiparse. Con un movimiento delicado, Lucía alzó la mano, y una oleada de luz dorada brotó de su ser, envolviendo a todos en su cálido abrazo. Sofía sintió cómo la energía genuina barría el miedo. «Ahora», exclamó, sintiendo cómo la luz se convertía en un escudo que desbordaba esperanza. Carmen, recobrando fuerza, se levantó lentamente. El terror en sus ojos se transformó en comprensión. «Lo siento, Sofía. No comprendí el alcance del peligro». Su voz era ahora un susurro de arrepentimiento. Sucedía un cambio, pero no podía retroceder. «Podemos hacerlo juntas», continuó Sofía.
mirando a su madre y luego a Ricardo, que parecía tambalear bajo la influencia de la luz de Lucía. El drama llegó a su clímax. «¡Esto se acaba ahora!», gritó Ricardo, y la sombra pareció fluir a su alrededor, buscando nuevas víctimas. Pero en ese instante, la unión familiar se sintió en el aire. Sofía, Lucía y Carmen se entrelazaron. El brillo alcanzó su punto máximo y junto a un grito unificado, la oscuridad fue absorbida por la luz. Un estallido resonó en el aire y de repente todo se calmó. La habitación se iluminó y Sofía sintió que la conexión con su familia renacía. Una energía cálida que llenaba sus corazones. «Lo logramos», murmuró Lucía. Sus ojos resplandecían de alivio, su esencia ahora pura y llena de vida. Carmen abrazó a ambas con una fuerza renovada. «Lo lamento, todo este tiempo he estado tan perdida», decía entre lágrimas. «Pero no más». Sofía sonrió, sintiendo que la fuerza de su familia era más poderosa que cualquier sombra del pasado. A lo lejos, Ricardo desapareció, consumido por su propia sombra. «Y nunca volverá», musitó Sofía, con una mezcla de alivio y tristeza. Se había cerrado un ciclo, y el pasado, aunque aún presente, ya no pesaba en sus corazones. Poco a poco la multitud recuperó lo que quedó del caos, mientras las miradas de asombro se transformaban en murmullos de esperanza. Sofía miró a Lucía y sonrió. «Tú eres la luz que todos necesitamos». Lucía sonrió de vuelta, y esa sonrisa fue la señal que reafirmaba su conexión perdurable. La historia de la familia se había transformado. Un antes y un después donde el horror se había disipado entre la luz de un nuevo comienzo. Y aunque el camino podría ser aún incierto, sabían que juntas podrían enfrentar cualquier sombra. Siempre juntas. Se prometieron en silencio. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, un leve susurro rompió el aire, croando en la distancia. La verdadera herencia es unión, pero el pasado aún guarda secretos. Los ecos resonaron de forma inquietante. Sofía y Lucía intercambiaron miradas, sintiendo que la conclusión de esta historia tal vez no estaba tan clara después de todo. Así que no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.